damos la bienvenida al señor Marco Guatemal. Él es miembro de la Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura. Señor Guatemal, muy buenos días. Hubo incidentes en el país, protestas contra el gobierno. El país se encuentra en una verdadera encrucijada. Varios problemas de carácter político, económico, social generan una situación problemática para el gobierno. Y lo más delicado, no hay dinero. La economía se encuentra en crisis que se siente de diversas formas aquí en la provincia de La Suay, con un abandono de las carreteras y con autoridades sin presupuesto. Quisiéramos conocer cuáles son las consideraciones que se están haciendo desde los sectores indígenas, sus organizaciones, con respecto a esta crisis. Saludos, estimado Gustavo, y a todos quienes escuchan este prestigioso medio de comunicación. Efectivamente, para quienes hacemos activismo y estamos siempre junto al pueblo en todo el territorio nacional, en particular en mi caso acá en la provincia de Imbabura, estamos atravesando por situaciones muy complicadas. Por un lado, el abandono gubernamental y de las autoridades respecto a resolver los principales problemas de nuestros territorios, diría el tema de salubridad, el tema de acceso a las necesidades básicas insatisfechas, la situación económica que actualmente estamos atravesando. Sí da mucho que decir, porque hermanos y hermanas aquí en la provincia, y considero que lo mismo en el resto del país, está pasando por situaciones sumamente, diría, preocupantes respecto a la situación económica en particular. Y eso sí afecta, por ejemplo, el costo de combustible, que hoy mismo aparentemente dicen que no afecta hacia el sector, quienes de alguna manera a veces ni inclusive tenemos medios de transporte para gastar en gasolina. Pero sin embargo, vamos a la tienda del barrio, vamos al mercado, o sea, los precios se han elevado en la canasta básica. Si vamos para quienes cultivamos del campo, estamos al día con nuestras tierras para dar de comer primero a nuestro estómago, a nuestros hermanos, pero también compartir en los mercados locales. Los productos para la producción están sumamente caros, el abono, los productos que de alguna manera, bueno, no utilizamos en cantidades químicos, pero también sí utilizamos para control. Esos productos se han sobrevalorado. En ese sentido, sí, realmente preocupa, y considero que lo mismo estaría pasando a nivel del resto del país, por lo que desde las estructuras del movimiento indígena, en particular acá, también están en constantes asambleas, estamos analizando, pensando qué hacer. O sea, ¿cómo hacemos que este gobierno escuche? Obvio, por un lado tenemos la CONAIE, las propuestas, la posibilidad de la mesa de diálogo, pero vemos desde afuera que no hay respuestas. Nos han comunicado nuestros dirigentes que quizás poco o nada se ha logrado de la intención de entrar a diálogos con el gobierno. Señor Guatemal, sí, adelante, Rosana, por favor. País. Señor Guatemal, muy buenos días. Toda esta situación que usted nos evidencia, nos expone respecto de las condiciones, la situación, la crisis económica que enfrenta el país, aparente falta o ausencia de diálogo o un diálogo que no llega a concretarse con el gobierno nacional, les ha llevado tanto a la Confederación de Nacionalidades Indígenas como a otras organizaciones sociales, el Frente Unitario de los Trabajadores y todas sus filiales, a convocar a una movilización para el día 26. Nos gustaría conocer cuáles son las circunstancias respecto de esta convocatoria, mucho más ahora cuando el presidente de la República la noche de ayer ha decretado un estado de excepción por un lapso de 60 días. Sí, respecto al particular, que efectivamente vemos que desde el régimen hay una preocupación o está desesperado, porque si hablamos de resolver los problemas de la inseguridad del país, eso ya no es nuevo. Se viene desde años anteriores, y esta vez recientemente hubo una crisis carcelaria también a nivel del país, y seguido debía de haberse lanzado un decreto donde efectivamente quiere resolver el problema de inseguridad. Sin embargo,
en pocos días, en días que se está planificando una movilización, la sociedad, no solo la CONAIE, sino todas las estructuras y quienes estamos realmente preocupados de la situación del país, de la falta de atención del gobierno como tal, de resolver los problemas, particular económicamente, se decreta el decreto ejecutivo que el día de ayer el gobierno decreta, aparentemente para resolver la inseguridad del país, pero detrás de todo consideramos, al menos desde mi perspectiva, considero que es para desmovilizar las acciones que se vienen en los próximos días. Por lo tanto, nosotros desde las estructuras, especialmente en nuestras zonas, en nuestros territorios, en estos días tenemos asambleas, tenemos reuniones donde vamos a tomar decisiones para ver de qué manera vamos a activarnos para la convocatoria que está haciendo para el 26 o cuál va a ser nuestro accionar. Efectivamente, nosotros también tenemos que tomar resoluciones con nuestras bases, con nuestras organizaciones, para desde nivel colectivo de decisión podamos tomar una posición frente a lo que se viene. Pero sí, plazo de que no haya de sanar el país y resolver los problemas más álgidos que estamos atravesando los ecuatorianos al momento. Señor Guatemal, con la situación tal como está al momento, las organizaciones indígenas, particularmente la CONAIE, secundada también por el Frente Unitario de Trabajadores, ayer hablábamos con su vicepresidente, se van ubicando al frente de la oposición y han decidido ya tomar el camino de la protesta, no el del diálogo. La FENOCIN, sin embargo, ha hecho lo contrario. El día de ayer estuvo ya en las 2 primeras mesas de diálogo con el gobierno. ¿Qué condiciones tendrían que darse para un diálogo que es necesario, ya sea ahora o luego de las acciones de protesta? Bueno, como todos saben, yo también estuve de candidato a la presidencia de la CONAIE. Nosotros habíamos, desde mi perspectiva, trabajado una propuesta para que señor Guatemal, estamos teniendo muchos problemas con la conexión. Pero esos procesos de diálogo debe haber respuestas de parte a parte. Claro, en todo a veces yo considero que también sería difícil, pero sí debe haber de los problemas más álgidos que no afecta quizás a un dirigente en particular, sino a la sociedad en general. Por lo tanto, considero de que no se debería votar el diálogo, pero sí también debe haber respuestas. No podemos, en este momento actual que el país está atravesando, respecto a una crisis económica, también afectarnos más. Pero sin embargo, si el gobierno no recibe, no da respuestas, también es necesario que el pueblo esté de pie desde los diferentes lugares para exigir que no se vulneren los derechos y para lograr esa unidad, para lograr los objetivos que históricamente nosotros desde la sociedad, desde la población en general del país lo hemos demostrado y lo hemos logrado para que no se vulneren nuestros derechos. Señor Guatemal, ¿es una condición el congelamiento de los precios de los combustibles o, en su defecto, la eliminación de los decretos que liberaron los precios de estos insumos para el país para poder avanzar en el diálogo? Hemos escuchado de algunos dirigentes que si no se cumple por parte del gobierno esta condición que estarían poniendo tanto la CONAIE como las organizaciones sociales, no se podría avanzar en el diálogo que se espera. Ya han pasado varios meses respecto al tema del alza del combustible. El 11 de cada mes sigue subiendo, pero consideramos de que hasta entrar a procesos de análisis, de dar una respuesta respecto a la focalización, sí debe de congelarse. Es más, yo cuando estuve de candidato dije que el gobierno de manera inmediata debería congelar el precio del combustible y entrar a un proceso de acuerdos, de diálogos para resolver este problema, y creo que eso no afecta al pueblo ecuatoriano entrar al congelarse, es más bien, diría, paralizaría esa ola del alza de precios de diferentes productos de aquí del país que derivan de combustible.
Señor Guatemala, tomando sus propias palabras, ¿qué respuestas sí habría recibido la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, que sí dialoga con el gobierno? ¿O qué es lo que hace diferente a esta organización que ha decidido ir por el camino del diálogo? Esta situación de la FENOCIN también da evidencias de que no hay criterios unificados, de que hay división en los sectores indígenas y campesinos. Sí, por un lado, respetamos las decisiones de los dirigentes, de los líderes, de las diferentes estructuras organizativas. En el caso de Ecuador, las organizaciones más grandes, más representativas, podríamos decir la CONAIE, después la FENOCIN, la PEINE y otras organizaciones. Pero también, por otra parte, cada estructura organizativa tiene sus bases. Y quienes estamos en las bases damos nuestra orientación para que nuestros líderes tomen decisiones en el caso particular de diálogo. Si la FENOCIN así lo decidió, yo creo que debe ser por ese lado, pero nosotros que estamos en el territorio, en las bases, más allá de que quienes estén de acuerdo o no, que haya desorganización o no, queremos resultados. Y nuestros resultados es respecto muy en particular y por el momento el caso del alza del combustible, de que empecemos a movilizarnos sin propuesta alguna. Existen propuestas, tenemos definido nuestro camino, pero también es importante exigir que el gobierno escuche y dé respuestas inmediatas a lo que ya hemos planteado. Aunque usted ya lo mencionó, señor Guatemala, nuestro país así lo existe. Aunque usted ya lo mencionó, pero es evidente que el estado de excepción les obliga a cambiar sus estrategias, van a tener diálogos, van a planificar las acciones a futuro ya en el nuevo marco de este estado de excepción, que además vale la pena recordar que estará vigente por 2 meses. Sí, nuestra acción no es por hoy. Nosotros siempre estamos en territorio, activados en asambleas, en reuniones, en análisis. Continuaremos. Nosotros podemos participar en lo que ya esté convocado, como no podemos participar. Siempre las decisiones lo tomamos de manera colectiva en nuestras asambleas, en nuestras reuniones que estamos manteniendo en territorio. Hoy por hoy, acá en la misma provincia de Imbabura, sabemos que en los próximos días nos reuniremos las organizaciones de base de toda la provincia, donde sabremos tomar la decisión correspondiente. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado en esta mañana. Han escuchado al señor Marco Guatemala, miembro de la Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura.